estimados oyentes, aquí estamos con ustedes. Se tranquilizó el tiempo, pasó una lluvia fuerte, pero ya podemos estar con ustedes. Aquí de Ciudad del Este les saludamos a todos este lunes con nuestro programa La Voz del Papa. Como siempre, ya hemos recibido la traducción en castellano de su reflexión de la homilía de ayer del Evangelio y le damos con gusto. Primero voy a leer el Evangelio para tener el contexto y después tenemos la reflexión del Papa y algunas, como siempre, algunas invocaciones, moniciones donde él pide, sobre todo la oración de todo el mundo para unas tramas que hay en el mundo entero, que el Papa quiere recordar cuando está con la gente el domingo. Evangelio según San Marcos, el tema es el reino y la gratuidad del reino de Dios con dos parábolas para que la gente pueda entender cómo es la fuerza, la gratuidad, la fuerza, el fervor del reino de Dios. Leo Marcos 4, 26 a 34. En aquel tiempo Jesús decía: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche o de día, la semilla germina, va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma, produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía Jesús: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Y da la respuesta: se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero, una vez sembrada, crece. Llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan en su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunció la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. Es palabra del Señor. La Voz del Papa, programa de la Radio El Verbo con ustedes, con la reflexión del Santo Padre del Evangelio de ayer. El reino de Dios, no de nosotros, de Dios, la gratuidad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, dijo el Papa ayer, el Evangelio de la liturgia nos habla del reino de Dios y nos habla del reino a través de la imagen de la semilla. Marcos 4. Varias veces Jesús en el Nuevo Testamento usa
esta similitud. Mateo 13 también, Marcos 4 es nuestro texto, Lucas 8, la semilla. Y hoy lo hace Jesús invitándonos a reflexionar en particular sobre una actitud importante, vinculada con la imagen de la semilla. Y esta actitud es la espera confiada del que ha sembrado. Sigue el Santo Padre. En efecto, en la siembra, por buena y por abundante que sea la simiente que esparce el agricultor cuando siembra, y por bien que haya preparado la tierra, las plantas no brotan inmediatamente. Hace falta tiempo. Hace falta paciencia. Por ello, es necesario que después de sembrar, el agricultor, sepa esperar con confianza. Esperar con confianza para permitir a las semillas que se abren en el momento preciso, que los brotes germinan en la tierra y crezcan, y lo suficientemente fuertes como para asegurar al final una cosecha abundante. Así los versículos 28 y 29. Y todo eso debajo de la tierra. Ya se está produciendo el milagro debajo de la tierra. Hay un enorme desarrollo, pero es invisible. Se necesita mucha paciencia. Y mientras tanto, es necesario seguir cuidando bien las tierras, regarlas, mantenerlas limpias, a pesar de que en la superficie parezca que en la superficie no sucede nada. La voz del Papa. Reflexión sobre dos parábolas del reino del Evangelio de ayer. Sigue el Santo Padre con nosotros. Como hemos escuchado, el Santo Padre, también el reino de Dios es así. Comienza pequeño y no es visible lo que pasa en la tierra. El reino de Dios es así. El Señor deposita en nosotros también, en nosotros las semillas de su palabra y de la palabra de su gracia. Semillas buenas y abundantes Él deposita. Y después, sin dejar de acompañarnos, espera con paciencia el Señor. El Señor sigue cuidándonos con la confianza de un Padre, pero nos da tiempo. El Señor es paciente para que las semillas se abran, semillas crezcan, se desarrollen hasta dar fruto de buenas obras en nosotros. Y esto porque el Señor quiere que en su campo no se pierde nada. Que todo llegue a la plena maduración en su campo. Quiere que todos nosotros podamos crecer
como espigas cargadas de grano. No solo, es más, haciendo así, el Señor también nos da un ejemplo, nos enseña también a nosotros a sembrar con confianza el Evangelio. También nosotros sembrar con confianza el Evangelio, ahí donde estemos, y después a esperar que la semilla plantada crezca y dé fruto, que dé fruto en nosotros y en los demás, sin desanimarnos nunca, sin dejar de apoyarnos mutuamente, ayudarnos unos a otros. Incluso, hermanos y hermanas, ahí donde, a pesar de los esfuerzos, nos parece que no se ven resultados inmediatos. A menudo, de hecho, también entre nosotros, más allá de las apariencias, el milagro está en marcha el milagro, y a su debido tiempo dará frutos abundantes este milagro de Dios. La voz del Papa, reflexión sobre el Evangelio de ayer con las dos parábolas del reino. Sigue el Papa como siempre y termina con unas preguntas que son inteligentes para nosotros para ver qué significa toda esta parábola para nosotros ese domingo 11 de ayer. Por ello, dice el Santo Padre, podemos preguntarnos preguntas personales. ¿Yo dejo sembrar en mí la palabra? ¿Yo dejo sembrar en mí la palabra? A su vez, yo siembro con confianza la palabra de Dios. Yo siembro en los ambientes en los que vivo, soy sembrador. Otra pregunta. Soy paciente a la hora de esperar, o tal vez me desanimo porque no veo inmediatamente los resultados. ¿Tengo paciencia? Y más pregunta. ¿Sé confiar todo serenamente al Señor? Al tiempo que doy lo mejor de mí, dejo todo al Señor, pero doy lo mejor de mí para anunciar el Evangelio. Otra pregunta. Quedamos con estas preguntas del Santo Padre y él reza a la Virgen al final, que la Virgen María, ella sí, acogió, hizo crecer en su interior la semilla de la palabra, ¿cierto? Esta palabra del ángel Gabriel. Hizo crecer en ella la semilla de la palabra, que ella nos ayude a ser sembradores generosos y ser confiados en el Evangelio.
radió el Verbo con la voz del Papa. Después del Ángelus, como siempre, el Santo Padre se quedó con la gente, con varias menciones de sus intenciones, sus quebrantos, comparte con el mundo, pide oraciones para situaciones de conflicto y de urgencia. Queridos hermanos y hermanas, primero, recuerda Cracovia, una beatificación que parece que a él le impresionó mucho. Ayer en Cracovia fue beatificado Michele Rapacz, sacerdote y mártir. Pastor según el corazón de Cristo, dice el Santo Padre, fiel, generoso testigo del Evangelio. Él, el pastor Michele, experimentó tanto la persecución nazista como la persecución soviética. Respondió con el ofrecimiento de su vida. Tenemos que aplaudir su generosidad, su martirio, un nuevo beato que tenemos. Cierto, nos alegramos. Ahora, noticias dolorosas. Sigue el Santo Padre. Continúan llegando noticias dolorosas de enfrentamientos y masacres que se han y siguen produciendo en la parte oriental del gran país de la República Democrática del Congo, capital Kinshasa, en el distrito de Lagos. Dirijo mi llamamiento a las autoridades nacionales. Dirijo mi llamamiento a la comunidad internacional por la República Democrática del Congo y sus conflictos serios, para que se haga todo lo posible para detener la violencia, para la salvaguardia de la vida de los débiles, de los civiles. Entre las víctimas, ahí en el Congo Oriental, muchos son cristianos. Son asesinados, dice el Santo Padre, en odium fidei, por el odio a la fe. Son mártires. Hay mártires en el Congo. Por su fe son martirizados. No así nomás, por ser cristianos. Su sacrificio de cristianos mártires es una semilla que germina y da fruto. El domingo de la semilla. Es una semilla que da fruto. Nos enseña a testimoniar el Evangelio con valentía y con coherencia, como estos mártires en el Congo, que mueren por ser cristianos. Y sigue el Santo Padre siempre invitando a rezar. No dejemos de rezar por la paz en Ucrania, 1. La Tierra Santa con Israel y Palestina, 2 y 3. En el Sudán, guerra civil. Myanmar, guerra civil. En todos los lugares en los que sufre la gente por la guerra. Recemos y no dejemos de rezar. La segunda parte, el Papa suele saludar algunas visitas especiales de todo el mundo. Interesante para nosotros, representan toda nuestra inquietud, que está cerca ya el año santo del 2025. Y bueno, el Papa menciona algunos que son de importante visita. Les saludo a todos ustedes, dice,
romanos y sobre todo los peregrinos que están con él. En particular, dice el Santo Padre, saluda a los fieles procedentes, fíjense, de Egipto, del Líbano, de España, y los estudiantes de la London Oratory School, una escuela de oratorio de Londres, están ahí. Y saludo a los diócesis de Opole, en Polonia. Saludo a los de Budapest, Hungría. Saludo a los participantes el Fórum Europeo de los Laicos, que vino a Roma para meditar sobre fe, arte y sinodalidad. El Foro Europeo de Laicos, importante. Y después dice, saludo al grupo de madres de la Comunidad Católica de las Madres en Roma, Madres Congoleñas, ya que el Papa había implorado la paz para el Congo tan torturado en el este, en el distrito de Lagos, con Ruanda, Burundi y ahí. Después sigue el Santo Padre. Finalmente, un pensamiento de gran gratitud para los donantes de sangre, ¿cierto?, que acaban de celebrar su Jornada Nacional de Italia, todos que pueden y quieren dar sangre. Les felicitamos. Hace tanto falta. Al fin termina el Santo Padre saludando también a nosotros en Paraguay y donde sea nuestra radio, que podemos escucharlo. Les saludado a todos ustedes que están aquí presentes. Les deseo un feliz buen domingo, dijo él. Hoy nosotros deseamos a ustedes un feliz lunes y semana. Por favor, dice él, no se olviden de rezar por mí siempre, con su edad, con su mucho trabajo y pensando en viajes importantes al este. Ustedes saben que va a tener un viaje enorme a Papúa Nueva Guinea y Timor Este en septiembre. Y bueno, se siente todavía incapaz. Y nosotros le acompañamos con nuestra oración, el Santo Padre. Bueno, tenemos la gracia de escuchar su palabra sobre las parábolas, 2 parábolas del crecimiento increíble, de la energía escondido. Todo crece, dice el Evangelio, sin que él se dé cuenta. El reino de Dios, sin que él sepa cómo. El agricultor crece porque Dios es Dios y trabaja en nosotros. Nosotros aquí nos despedimos. Recordamos que el Santo Padre nos invita no solamente a recibir la semilla, sino también sembrar. Ya que acordaron ser buena tierra para recibirla y también sembrar y tener paciencia para que venga el efecto de nuestra siembra. Tengan ustedes un buen día lunes. Hemos sembrado la palabra del Santo Padre, la palabra de Dios, y seguimos con nuestros programas con ustedes. Vive la palabra entre nosotros y da mucho fruto.